Cada vez que escuchamos transmisiones de radio, vemos televisión, usamos un teléfono celular, o hablamos por un radio bidireccional, ondas invisibles de energía electromagnética nos están trayendo mensajes desde lugares distantes. Estas ondas invisibles nos bombardean continuamente mientras caminamos por la calle, practicamos deportes o trabajamos en el jardín. Solo nos damos cuenta de la radiación electromagnética que nos rodea si tenemos la antena y el receptor adecuados para sintonizar estas señales. A principios del siglo XX, Marconi descubrió que era posible modular ondas invisibles de energía electromagnética para que pudieran llevar mensajes, mientras se irradiaban a través del espacio a la velocidad de la luz. Por primera vez en la historia, la humanidad pudo comunicarse a grandes distancias, casi instantáneamente. A finales de la década de 1920, millones de personas en todo el mundo sintonizaban estaciones de radio AM, las primeras realidades virtuales, generadas electrónicamente del mundo. En aquel entonces, estas transmisiones simplemente se llamaban ondas de radio. Sin embargo, con el tiempo, se hizo evidente que las ondas de energía electromagnética podían usarse para transmitir todo tipo de información, incluidos datos digitales e imágenes de televisión. En vídeos anteriores, hablamos sobre diferentes tipos de antenas. Vemos en este vídeo conceptos de la naturaleza de las señales de radio. Dado que la comunicación por radio se lleva a cabo mediante ondas electromagnéticas que viajan a través de la atmósfera de la Tierra, es importante entender la naturaleza de estas ondas y su comportamiento en el medio de propagación. La mayoría de las antenas irradiarán la energía aplicada a ellas de manera eficiente, pero ninguna antena puede hacer todas las cosas igualmente bien, en todas las circunstancias. Ya sea que diseñes y construyas tus propias antenas, o las compres y las instale un profesional, necesitarás conocimientos sobre propagación para obtener los mejores resultados, tanto durante las etapas de planificación como al operar tu estación. Probablemente tienes cierta familiaridad con el concepto de campos eléctricos y magnéticos. Una onda de radio es una combinación de ambos, con la energía dividida equitativamente entre ellos. Si la onda pudiera originarse en una fuente puntual, en el espacio libre, se expandiría en una esfera en constante crecimiento, con la fuente en el centro. No se puede diseñar una antena para hacer esto, pero la antena isotrópica teórica, o sea aquella antena hipotética, que radia señales de manera uniforme en todas las direcciones, formando una esfera perfecta de energía alrededor de ella, es útil para explicar y medir el rendimiento de las antenas prácticas que podemos construir. De hecho, es la base para cualquier discusión o evaluación del rendimiento de las antenas. Nuestras esferas teóricas de energía radiada se expandirían muy rápidamente, a la misma velocidad que la propagación de la luz, o sea, aproximadamente 186.000 millas, o 300 millones de metros por segundo. Estos valores son lo suficientemente precisos para propósitos prácticos. Si se desea ser más preciso, la luz se propaga en el vacío a una velocidad de 299,7925 metros por microsegundo, y ligeramente más lenta en el aire. La trayectoria de un rayo, trazado desde su fuente hasta cualquier punto en una superficie esférica, se considera una línea recta, un radio de la esfera. Un observador en la superficie de la esfera pensaría que es plana, así como la Tierra nos parece plana. Una onda de radio, lo suficientemente alejada de su fuente como para parecer plana, se llama una onda plana. De aquí en adelante, hablaremos principalmente de ondas planas. Es útil entender la radiación de energía electromagnética
Si visualizamos una onda plana como compuesta por fuerzas eléctricas y magnéticas, la naturaleza de la propagación de ondas es tal que las líneas de fuerza eléctricas y magnéticas siempre son perpendiculares. El plano que contiene los conjuntos de líneas cruzadas representa el frente de onda. La dirección de viaje siempre es perpendicular al frente de onda, adelante o atrás, y se determina por las direcciones relativas de las fuerzas eléctricas y magnéticas. La velocidad de propagación de una onda, a través de cualquier medio que no sea el vacío, siempre es menor que 300 millones de metros por segundo. ¿Cuánto menor? Depende del medio. Si es aire, la reducción en la velocidad de propagación puede ignorarse en la mayoría de las discusiones sobre propagación a frecuencias por debajo de 30 MHz. En el rango de VHF y superior, la temperatura y el contenido de humedad del medio tienen efectos crecientes en el alcance de la comunicación. En materiales aislantes sólidos, la velocidad es considerablemente menor. En agua destilada, un buen aislante, la velocidad es 1/9 de la del espacio libre. En buenos conductores, la velocidad es tan baja que los campos opuestos establecidos por el frente de onda ocupan prácticamente el mismo espacio que la onda misma, y por lo tanto la cancelan. Esta es la razón del efecto superficial en conductores a altas frecuencias, lo que hace que los recintos metálicos sean buenos escudos para circuitos eléctricos que funcionan a frecuencias de radio. Consideramos que si ves este video, ya dispones de algunos conocimientos de electrotecnia, pero repasemos algunos conceptos relacionados con una onda electromagnética. Digamos que una onda es una forma de propagación de una perturbación en un medio, acompañada de una transmisión de energía, pero no de materia. En muchos aspectos, las ondas electromagnéticas son similares a las olas del océano, o a una onda moviéndose en un estanque. En un ciclo completo de una ola, el agua se eleva desde el nivel del mar hasta hincharse y alcanzar la cresta de la ola. Luego cae hacia el valle de la ola, antes de volver a subir al nivel del mar. Una señal de comunicación es el equivalente electromagnético de un mensaje en una botella. Navega en una sucesión interminable de olas antes de llegar a su destino final. Sus características principales son las siguientes: amplitud de la onda, frecuencia de la onda, longitud de onda, velocidad de transmisión y periodo. La frecuencia de cualquier señal de comunicación es el número de ciclos por segundo a los que la onda de radio vibra, oscila o cicla. Las ondas electromagnéticas oscilan a velocidades fenomenales. 1000 ciclos por segundo. Se denominan kilohertz. 1.000.000 de ciclos por segundo. Megahertz. Y 1.000 millones de ciclos por segundo. Gigahertz. Se puede definir longitud de onda como la mínima distancia entre dos puntos de una onda que están en fase. También se puede entender como la distancia entre dos máximos o mínimos consecutivos. La longitud de onda está relacionada con otros dos parámetros de las ondas, como son la velocidad de transmisión de la onda y la frecuencia de la misma. La frecuencia es el número de veces que se repite una onda o señal durante la unidad de tiempo. Depende del periodo de la señal, o sea, el tiempo que la señal comienza a repetirse de nuevo, y el periodo es matemáticamente la inversa de la frecuencia. Puede deducirse que cuanto mayor sea la frecuencia, menor será el tiempo en que la señal vuelva a repetirse. El espectro de frecuencias radioeléctricas es el conjunto de ondas radioeléctricas, cuya frecuencia está comprendida entre 3 kHz y 3000 GHz. El espectro de frecuencias radioeléctricas se divide en varias bandas de frecuencias, con su correspondiente designación.
De acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que puedes investigar en tu navegador web. Propagación de las ondas electromagnéticas. La existencia de las ondas electromagnéticas, producidas por una corriente eléctrica oscilante de gran frecuencia, fue demostrada por primera vez por Heinrich Hertz en 1888. Estas ondas de energía electromagnética, producidas por Hertz, fueron conocidas, por mucho tiempo, como ondas hertzianas. Actualmente se las designa como ondas de radio. Las ondas de radio y televisión son ondas electromagnéticas que se transmiten a la velocidad de la luz. Cuando una antena radia, crea a su alrededor un campo electromagnético, cuya intensidad es función de la intensidad de corriente que circula por dicha antena. Este campo electromagnético va disminuyendo su intensidad a medida que nos alejamos del foco emisor. El valor con que se atenúa la señal, conforme se distancia del origen, cuando se propaga, depende directamente de la frecuencia, de modo que cuanto mayor sea esta, mayor es la atenuación que va a sufrir. Las ondas radiadas por una antena pueden propagarse de dos formas distintas: por la superficie de la Tierra o por el espacio. Dependiendo del tipo de emisión, banda de frecuencia, se producirá un tipo u otro de propagación. El mecanismo por el cual una antena libera energía de radiofrecuencia desde un transmisor se llama radiación. Para producir radiación, debe haber un cambio de corriente en la antena. El sistema de conversión de energía, o sea la antena, debe tener capacidad, tanto para líneas de fuerza eléctrica abiertas, como confinadas. La línea de transmisión coaxial es un ejemplo excelente de un portador de energía electromagnética, con sus campos eléctricos y magnéticos confinados. Si bien la acción que se ilustra en el vídeo está muy simplificada y reducida a un tipo particular de antena, en este caso el dipolo, la secuencia en que se produce es la misma para todos los tipos. Por conveniencia, solo se muestran las líneas de fuerza eléctrica. Las líneas de fuerza magnética se generan simultáneamente y están en ángulo recto con las anteriores. Las líneas de fuerza eléctricas tienen una dirección de avance hacia afuera durante el aumento de voltaje en la alternancia y tienden a comprimirse en la antena cuando el voltaje disminuye, pero esto no sucede completamente antes que el voltaje haya cambiado de signo, y vuelven a generarse nuevas líneas de fuerza de dirección diferente que se propagan en el espacio. Es decir, que la energía correspondiente a la corriente y al voltaje que alimenta la antena se mueve hacia el exterior en el espacio, asociada inseparablemente a lazos de fuerza magnéticos y eléctricos. Si bien la propagación toma lugar en todas direcciones a partir de una antena, la distribución de la energía radiada por una antena práctica no siempre es uniforme en todas las direcciones. La energía abandona la antena en un número de direcciones significativas, que tienen gran influencia en el rendimiento de las comunicaciones. Al mostrar la radiación, lo hacemos por medio de vectores, y la energía viaja en el espacio por medio de estos. Algo de la energía radiada lo hace directamente por encima de la antena. Esta se llama radiación vertical, y es de uso limitado. Otra parte de la energía, las ondas celestes, abandonan la antena con un ángulo relativo a la superficie de la Tierra, que las hace avanzar hacia el cielo, y son las más efectivas en comunicaciones a larga distancia. Otra parte de la energía, directa o espacial, abandona la antena, paralela a la superficie de la Tierra en un espacio comprendido entre 50 y 120 kilómetros. Otra parte lo hace con un ángulo tal como para chocar con la Tierra en varios puntos en un radio de 30 a 120 kilómetros. Ondas reflejadas, y ser luego reflejada por esta. Finalmente,
Otra parte de la energía viaja a lo largo de la superficie de la Tierra. A veces la penetra. Esta radiación toma el nombre de ondas terrestres o componente superficial. La utilidad de estas radiaciones está determinada por numerosos factores. La frecuencia es muy importante, porque determina, entre otras cosas, la extensión hasta la cual son útiles las ondas terrestres. Determina también cuáles de las radiaciones que se reflejan en el cielo pueden retornar a la Tierra, y cuáles se pierden. Son importantes también las horas del día y la estación del año. Determina también la distancia útil de las ondas directas y las reflejadas. Propagación de ondas electromagnéticas en línea recta. Alcance visible. La propagación en línea recta, o visible, tiene lugar cuando la onda emitida desde la antena transmisora viaja de forma directa a la antena receptora, sin tocar el terreno ni la ionosfera. Este tipo de radiación se utiliza principalmente en las bandas de VHF y UHF, frecuencias muy elevadas y ultraelevadas, por encima de los 30 MHz. Un ejemplo de aplicación práctica de esta forma de transmisión lo constituyen los servicios de televisión y radiodifusión de frecuencia modulada, FM. La onda irradiada desde una antena, que funciona según este principio, queda confinada principalmente a un plano horizontal, para conseguir la mayor transferencia de potencia hacia la antena receptora. En la propagación de alcance visible, o línea recta, las alturas de las antenas transmisora y receptora, y la distancia entre las mismas, juegan un importantísimo papel en la comunicación. Para entender los principios de este tipo de transmisión, deben introducirse aquí dos locuciones nuevas. Una de ellas es la distancia al horizonte, que es la distancia cubierta por una onda, que se propaga en línea recta desde la antena, hasta rozar tangencialmente la superficie de la Tierra. La distancia de alcance visual, en cambio, es la máxima distancia a la cual pueden instalarse dos antenas, de alturas determinadas, sobre la superficie de la Tierra, si se desea que pueda establecerse entre ambas una comunicación basada en la propagación directa por línea recta. Puede verse que en la distancia de alcance visual influyen las alturas de ambas antenas. Normalmente, se busca que la antena transmisora esté ubicada tan alta como sea posible, para dar una señal potente a la mayor área de servicio que pueda abarcar. Si la antena receptora está ubicada más allá de la distancia al horizonte de la antena transmisora, debe elevarse sobre el terreno, para poder conseguir un nivel de recepción aceptable. Sin embargo, por la actividad de los aficionados y otras observaciones, se ha establecido que, debido a un fenómeno en que dada la estructura de la atmósfera, en la zona cercana a la superficie de la Tierra, las ondas se curvan ligeramente hacia abajo, logrando de este modo recorrer distancias mayores que las que se deducen suponiendo un camino recto. Efecto de la atmósfera en la propagación. La concentración de gases en la atmósfera introduce diferencias entre la propagación en el vacío y la atmósfera. La mayor concentración de gases se da en la capa más baja de la atmósfera, llamada troposfera, que se extiende desde el nivel del mar hasta unos 10 kilómetros de altitud aproximadamente. En condiciones atmosféricas normales, la concentración de gases disminuye con la altura, lo que provoca una variación del índice de refracción de la atmósfera, en función de la altura. Por tanto, la atmósfera constituye un medio de propagación no homogéneo, lo que provoca una curvatura de las trayectorias de propagación o refracción. Además, la presencia de gases introduce atenuación, especialmente importante en las frecuencias de resonancia de las moléculas de oxígeno y del vapor de agua, que son los gases con mayor presencia en la atmósfera. Finalmente, incidencias meteorológicas como la lluvia pueden introducir atenuaciones adicionales,
en función de la frecuencia y la intensidad de la precipitación. Otro efecto que ocurre es cuando en ocasiones la transmisión de frecuencias por debajo de 30 MHz se efectúa a distancias muy superiores a las normales, pudiendo llegar a 800 kilómetros o más. Esta transmisión relativamente larga es atribuible a un fenómeno conocido como inversión de la temperatura. En ciertas horas, durante la primavera y el otoño, y a veces en verano, hay capas de aire caliente y seco, a una gran altura, por encima de las capas de aire frío y húmedo. La radiación, que normalmente debería pasar sobre las antenas, se curva, alejándose de ellas, y alcanza alturas que se hallan mucho más allá del horizonte óptico visto por la antena transmisora. Veamos el efecto de la Tierra en la propagación. Las características eléctricas de la Tierra y su orografía influyen en la propagación de las ondas electromagnéticas. Al incidir una onda electromagnética sobre la Tierra se produce una reflexión. La superposición de la onda directa y la reflejada da lugar a la llamada onda de espacio. La creación de la onda de espacio puede ser constructiva o destructiva, en función de las fases de la onda directa y la reflejada, lo que puede resultar en variaciones apreciables de la potencia recibida respecto al valor esperado en espacio libre. La presencia de obstáculos y la propia esfericidad de la Tierra limitan la visibilidad entre antena transmisora y receptora. Al incidir una onda electromagnética sobre un obstáculo, se produce un fenómeno de difracción por el cual el obstáculo reirradia parte de la energía interceptada. La difracción posibilita la recepción aun en el caso de que no exista visibilidad, si bien con una atenuación adicional respecto al espacio libre. A frecuencias bajas, la Tierra se comporta como un buen conductor, por lo que es posible inducir corrientes superficiales sobre la superficie de la Tierra. A estas corrientes superficiales está asociada la onda de superficie, que podrá recibirse aunque no exista visibilidad entre las antenas. La radiación ultravioleta no abarca solamente una frecuencia, sino una gama o banda de ellas, y la penetración de las ondas ultravioletas en la atmósfera depende de su frecuencia o longitud de onda. Las ondas de menor frecuencia, o sea, mayor longitud de onda, tienden a perder energía a mayor altura, produciendo una capa iónica superior. Las ondas de mayor frecuencia, en cambio, de menor longitud de onda, penetran más profundamente en la atmósfera por su mayor energía, produciendo capas iónicas de menor altitud. En la actualidad, se conocen las capas con las denominaciones de F1 y F2. Estas regiones existen a varias alturas por encima de la Tierra, y se mueven, subiendo y bajando, según las horas del día, mes y año. Las regiones F1 y F2 se combinan durante la noche en el invierno, formando una capa única, conocida como región F, mientras que las regiones D y E aparentemente desaparecen durante la noche. Cuando se trabaja con ondas de un rango de frecuencias muy elevado, superiores a 30 MHz, las ondas terrestres son rápidamente atenuadas, precisándose que exista visibilidad radioeléctrica entre las antenas del emisor y del receptor, para lo cual se emplea el rayo directo. Como se precisa visibilidad directa, es frecuente colocar repetidores en la superficie de la Tierra, o bien en el espacio, es decir, empleando satélites, en cuyo caso decimos que estamos frente a un sistema de propagación vía satélite. La propagación por el espacio, entonces, emplea como retransmisor, o repetidor, satélites en lugar del fenómeno de refracción atmosférica, ya que para el rango de frecuencias de VHF, 30 a 300 MHz, y superiores, la ionosfera se hace transparente, de tal manera que las señales emitidas por la antena del transmisor
son recibidas por un satélite en el espacio, que la reenvía al receptor nuevamente, incrementando la distancia que puede cubrirse. Gracias a la utilización de los satélites, es posible realizar enlaces de gran distancia, con frecuencias que van desde los 30 MHz hasta varios gigahercios, permitiendo una gran direccionalidad y pudiendo alumbrar zonas específicas. Hasta aquí vimos algunos conceptos de la propagación de ondas electromagnéticas. Seguiremos ampliando en próximos videos. Esperamos que la información te sea de utilidad. Si es así, esperamos que nos des un pulgar hacia arriba y te suscribas al canal. Así puedes colaborar con nuevos contenidos. Muchas gracias.